Hola a todos, bienvenidos a esta cápsula. Hoy vamos a explorar una breve reseña histórica del autismo. Estamos muy emocionados de compartir con ustedes esta valiosa información. Comencemos. Autismo proviene del griego autos, que significa sí mismo, y el sufijo ismo, que se usa para denotar un proceso patológico. Hemos definido 5 grandes etapas desde comienzos de 1900 hasta nuestros días. A comienzos del siglo XX, en el contexto histórico mundial, los primeros brotes de psiquiatría infantil recién se esbozan en 1920 y desde 1940 comienzan a aparecer las academias y asociaciones internacionales de psiquiatría del niño y adolescente. Antes de 1940, las influencias predominantes eran la médica y la psicoanalítica. El autismo era considerado un tipo de esquizofrenia infantil. Este enfoque buscaba las causas de lo que consideraba una enfermedad psiquiátrica y postulaba que su origen eran los padres y los factores ambientales. Los niños eran institucionalizados, aislados de sus familias y la sociedad. Las prácticas terapéuticas eran rudimentarias, ineficaces, sin base científica y poco éticas. Se les consideraba no educables y muchos eran utilizados como servidumbre de la élite, prácticamente como esclavos. Desde 1943 comienza a perfilarse el término autismo, que pasó de ser un concepto vago a ser un diagnóstico más claro gracias a contribuciones de pioneros como Kanner en Estados Unidos y Asperger en Austria. En Europa se le llamaba psicopatía autística, mientras que Kanner en Estados Unidos lo nominó autismo infantil precoz, pero aún se considerará una enfermedad o trastorno mental, manteniendo el enfoque patologizante y capacitista del modelo biomédico predominante. El surgimiento de la psiquiatría infantil como especialidad y el final de la Segunda Guerra Mundial son dos hitos que impulsaron la investigación en el área de salud mental infanto-juvenil. Aparece la necesidad de estandarizar el diagnóstico y emergen nuevos postulados sobre un posible origen en el desarrollo, con bases neurológicas. En las décadas de los 50 y 60, en América, el concepto se diluyó entre las posturas del psicoanálisis relacionadas a la conducta fría de la madre y se desvaneció el estudio del neurodesarrollo. Representante de este periodo fue el psicoanalista Bruno Bettelheim en Chicago, quien reflotó el antiguo concepto de la madre nevera y promovió la institucionalización de los niños autistas para tratarlos aislados de sus padres. Progresivamente, desde los años 70, el psicoanálisis y sus interpretaciones fueron muy cuestionadas y actualmente no son consideradas una buena práctica en el tratamiento del autismo. Las décadas del 70 y 80 marcaron un cambio hacia la búsqueda de la comprensión del autismo. Se instaura el concepto de espectro y se elimina el concepto de psicopatía. En el DSM-3 de 1980 se establecen criterios diagnósticos que introducen por primera vez al autismo como una categoría diagnóstica específica. Surgen organizaciones que abogaron por los derechos de las personas autistas, lo que contribuyó a una mayor visibilización social. Se promueven enfoques educativos y terapéuticos inclusivos y basados en la evidencia, como el programa TEACH en Carolina del Norte. Y comienza el desarrollo de los primeros instrumentos estandarizados para el diagnóstico. Representantes de este periodo son Eric Chopler y Lorna Wing, entre muchos otros. Desde 1990 surge en el mundo la necesidad social de relevar a las personas que viven con la condición de espectro autista. En Chile, la política pública que reconoce a los niños y niñas en situación de discapacidad como sujetos de derecho se funda sobre la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Y es así como también nuestro primer Plan de Salud Mental de 1990 nace en concordancia con este enfoque. En 2008, Naciones Unidas, haciendo referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, declara el 2 de abril como el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Hoy en día, aunque se incluya el TEA dentro del Manual de Trastornos Mentales, en el DSM-5 de 2013 fue reconocido como una condición del neurodesarrollo.
El autismo ya no es considerado una enfermedad, sino una condición que debe ser aceptada como una variabilidad natural de la humanidad, liberada de todo enfoque capacitista. El entendimiento del pasado ayuda a comprender y abordar mejor el presente. Un afectuoso saludo les transmito desde la Comisión de Condiciones del Neurodesarrollo de la SOCIESP.